Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la siguiente cápsula de Pregúntale a tu psicóloga. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que desgraciadamente tiene mucho que ver con toda la problemática social que estamos viviendo. Tiene que ver con el acoso escolar, tiene que ver con el acoso laboral, tiene que ver tristemente con el maltrato a la mujer, los feminicidios, etcétera. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del trastorno de la personalidad narcisista. ¿Qué es este trastorno o en qué consiste? Se encuentra descrito en el DSM-5, que es el manual diagnóstico que utilizamos psicólogos, psiquiatras para diagnosticar. Bueno, los psicólogos no diagnosticamos, pero con eso nos damos más o menos una idea de a quién tenemos frente a nosotros o qué posible trastorno pudiera tener alguno de nuestros pacientes. Te voy a dar algunas características. Seguramente te has encontrado en tu vida, por lo menos a una persona con estas características. Seguramente en la escuela, en el trabajo o incluso tal vez has tenido hasta un amigo o amiga. Yo recuerdo muy bien a una amiga que yo tuve en la universidad que tenía bastantes de estas características, ¿no? Y compañeros en la secundaria y demás que tenían estas características. Entonces, bueno, ahí te van. Ojo, te las voy a decir, pero antes te quiero aclarar que no porque tengas un amigo, una amiga, un pariente, amigo, vecino, que tenga una o dos de estas características, quiere decir que ya tiene trastorno de la personalidad narcisista. No, por favor, no te aceleres. Te voy a dar 12 características aquí. Estas son algunas de las que aparecen en el DSM-5 y alguna que agregué yo. Pero para que tú puedas decir o considerar que la persona padece trastorno de la personalidad narcisista, debería tener la mayoría de estas. Ojo, entonces si yo te voy a decir 12, pues más o menos que la persona tenga 10 o 9 de estas características. Todos de alguna manera, en distinto grado, tenemos nuestro nivel de narcisismo. Así es que no te me aceleres, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con la lista. La primera característica es que son egocéntricos y arrogantes, especialmente el narcisista que le decimos el puro, el narcisista, el más claramente visible, ¿no? El que se muestra más a sí mismo, porque hay un tipo de narcisista que es como encubierto, que no es abiertamente tan arrogante ni tan, digamos, no es escandaloso. La arrogancia puedes no verla a primera vista, ¿no? Pero el que es así como muy sencillo de ver es ese que dice, no, yo subí, bajé, yo hice, cuando yo viajé, cuando yo le dije, y entonces, pues sí, porque yo con el talento que tengo, etcétera. Ese es el típico. Yo creo que todos hemos conocido gente arrogante. No toda la gente arrogante tiene trastorno de la personalidad narcisista, ¿eh? Ojo. La segunda característica es que buscan atención y admiración constantes. Todo el tiempo hay que estarles reconociendo lo que hacen. Ellos se alimentan de la admiración, necesitan admiración, halago, etcétera, constantemente. Es una necesidad que tienen. Esto tiene que ver con su pasado en la infancia, ¿no? ¿Cómo se pudo haber formado un narcisista? Un narcisista se pudo haber formado de dos maneras. La primera, se la pasaban adulándolo y sin ponerle ningún tipo de límite cuando era pequeño, ¿no? Había mucha adulación por parte de sus padres. La segunda, mucha adulación y como pocos límites y poca responsabilidad. La otra forma es, sí era un cuate muy maltratado, pero en el discurso sus papás le decían, tú tienes que ser un chingón, tienes que ser el mejor, tú eres un fregón, pues tú eres un López Pérez, ¿qué te pasa? ¿No? Pero le ponían castigos, como por ejemplo, si se portaba mal, pues vas a limpiar los 6 cuadritos de la cocina con la lengua. O sea, así cosas. O le ponían una patiza de perro bailarín al pobre niño, ¿no? Y después le decían, pero tú, que eres un López Pérez, etcétera. Entonces,
El chiste es que a este niño le daban mensajes contradictorios, entonces el niño no sabía si en realidad era grandioso o de verdad era un sirviente que limpiaba el piso con la lengua. Eso provoca una enorme confusión en el niño y entonces el niño en esta conflictiva entre ser ese que limpia el piso con la lengua y ser un chingón López Pérez, elige ser el chingón López Pérez. En este tipo de personas es muy común ver esta dualidad de idealización, denigración o denostación. Es decir, las personas para ellos o son grandiosas o son unos miserables, asquerosos perdedores. Así lo ven, vamos, ellos. Entonces, en su discurso vas a encontrar mucho de esto, mucho de este lenguaje, que por cierto es muy común en nuestra sociedad, tristemente, de ganador, perdedor, uy, el loser, chingón, jodido, este tipo de lenguaje que tiende mucho a irse hacia los extremos. Se consideran mejores que otros. Cuando ellos hablan de personas que hacen más o menos lo mismo que ellos hacen, sea en el estudio, en el trabajo, en lo que sea, ellos se consideran mucho mejores y además lo dicen, lo que pasa es que como soy el único en este trabajo que sabe hacer las cosas y soy el único que trabaja porque todos los demás son una bola de huevones, ignorantes, es decir, en comparación con los otros, ellos deben ser mejores y los demás deben ser peores. Exageran sus talentos y sus logros. Si te están describiendo que en la escuela algún día le dieron un reconocimiento por ser el mejor en conducta, ellos te van a decir que estaban en el cuadro de honor y que el reconocimiento se los dio el mismísimo dueño de todas las escuelas, de la liga que formaba la escuela en la que él estaba, ¿no? O sea, siempre van a exagerar. Si es un pequeño reconocimiento, ellos van a decir que todo era grandioso. Si había 50 personas en la ceremonia, ellos van a decir que eran 500, etcétera. Ellos exageran. Creen que tienen derecho a un trato especial. Es decir, si él entra al banco y ve que hay una colononona, él se va a ir directamente a la oficina del gerente a pedirle que lo atienda. Ellos creen que por ser ellos, que por ser doña Narcisa o don Narciso, ellos no tienen que esperar ni hacer fila y que la persona que está enfrente debe entenderlo y debe de darle ese trato. Entonces, a veces pueden ser sumamente chistosos, por verlo de alguna manera, ¿no? Chistosos o incluso irritantes por esa exigencia que tienen. Imagínense, no les quiero platicar cómo se comportan con gente de servicio doméstico o con gente que les sirve, por ejemplo, en un restaurante con algún mesero o con gente que estaciona los coches. No les quiero platicar cómo les va, ¿no? Eh, Tienen un patrón de explotación hacia otros, son explotadores. Se buscan gente que les haga las cosas, que haga las cosas por ellos, y buscan beneficio de su trato con los demás. Yo me acuerdo mucho de un compañero que alguna vez tuve que tenía estas características y alguna vez tuve el error de comentarle una idea que yo tenía acerca de la solución a un proceso muy conflictivo, difícil que había en la empresa. Y bueno, pues después me entero de que se lo fue a contar al director general y pues el proyecto se hizo y él dijo que era de su autoría. Entonces, ese tipo de cuestiones. Ah, pero aparte lo hizo de su autoría, pero se consiguió a una persona que era la que le sacaba la chamba. Y él era el que recibía todo el reconocimiento. Eso es típico de ellos, ¿eh? Típico. Ellos son los que reciben el reconocimiento, pero se buscan a alguien que les haga la talacha o el trabajo sucio. Son explotadores. Buscan siempre que les cueste menos, que con muy poco esfuerzo obtengan el mayor beneficio y si tienen que utilizar a otras personas para eso, pues lo hacen, no lo dudan, son explotadores. Tienen fantasías de éxito ilimitado, poder, inteligencia, belleza o amor ilimitado. Como les decía, ellos no manejan bien este equilibrio entre negro-blanco,
ya sabes que en la vida hay medio grises, medio blancos, medio oscuros, etcétera. Ellos no manejan esto. Entonces, sus fantasías son de poder ilimitado, dinero ilimitado, inteligencia ilimitada, etcétera, ¿no? Tienen la expectativa de que los demás de forma automática deben estar de acuerdo con ellos porque ellos están en lo correcto. De hecho, se molestan si no estás tú de acuerdo con ellos, y ahí va la siguiente característica, que tienen incapacidad para reconocer sus errores. Ellos no pueden reconocer sus errores o que se equivocaron, jamás, nunca. Lo peor que les puedes hacer es señalarles un defecto. Ellos jamás lo van a aceptar. Ellos te van a decir, oh, tal vez sea el autor al que yo revisé, lo voy a revisar, etcétera. Pero ellos jamás aceptan que se equivocan. Tienen incapacidad para ser empáticos. No son empáticos, son muy poco compasivos. Eh, Pueden en algún momento de la relación, sobre todo al principio, simular que lo son, pero en realidad no lo son. Por lo tanto, cuando ellos te piden un favor a ti, ellos esperan que tú avientes todo lo demás y vayas a atenderlos, porque ellos no van a tener la empatía para entender que tú tienes una vida y que tú tienes otros intereses y tienes otras prioridades. Ellos no van a entender eso. Ellos van a exigir absoluto sometimiento a sus deseos. Eh, Sienten envidia de los demás. ¿Cómo notas esto? Pues porque ellos de sus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, hablan mal. Dicen que son una bola de mediocres, incapaces, condescendientes, y que ellos son los únicos que trabajan y que ellos son los únicos chingones. Entonces, así es como puedes notar la envidia en ellos. La otra manera como manejan la envidia es proyectándola. Es decir, dicen que todos los demás los envidian a ellos porque ellos son los más guapos, los más inteligentes, los más ricos, los más capaces, aquellos a los que su jefe quiere más, etcétera. Son hipersensibles a la crítica, ya se los había comentado, y hay otra característica que tienen. Bueno, les voy a dar esta y un pilón. Es proverbial la ira narcisista. La ira es un sentimiento que ellos experimentan con muchísima frecuencia. Entonces, cuando ellos se enojan, normalmente nosotros nos enojamos y eventualmente se nos baja, pero ellos tienen una ira exageradísima para lo que en realidad ocurrió y además de larga duración. Es decir, pueden durar muchas horas discutiendo lo mismo, horas, horas enteras. Esto es la ira narcisista. Y el piloncito que les voy a dar. Ellos tratan muy bien, súper bien, son hasta aduladores con gente que les puede hacer un favor o hacerlos ascender socialmente. Incluso, bueno, son esas personas que para arriba lamen patas y para abajo escupen, ¿no? Y para abajo, para sus compañeros, sus iguales o aquellos a los que ellos consideran inferiores, entre comillas, son terribles, terribles. Eh, por lo tanto, tienen dos tipos de amistades. Aquellas amistades que les dan brillo, que están encumbradas socialmente, y tienen otras que les sacan la talacha o que son sus monos voladores, que son aquellos que los admiran, que los adulan, gente que regularmente tiene pues baja autoestima y que de verdad los estima, los considera amigos y los admira sinceramente. Entonces, bueno, el siguiente capítulo va a tratar acerca de la relación de pareja con el narcisista, perdón, que es muy sui generis, ¿eh? Entonces les voy a hablar un poco de cuál es el ciclo destructivo con una pareja narcisista. Hasta entonces, mucha suerte en todo lo que tú hagas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu canal, Pregúntale a tu psicóloga. Que tengas una excelente vida. Bye.